Bienvenidos a Si que quieres hablar de... Mi nombre es Alex Oroé, director ejecutivo de Gets Better México, y como cada semana aquí estamos de regreso por Homosensual, en las plataformas de Homosensual, el portal LGBT más visitado en México y Latinoamérica, para desmenuzar temas alrededor de la comunidad LGBT. Y como ya estamos entrados en el mes del orgullo, en la temporada del orgullo más bien, porque va más allá de junio, decidimos que en esta ocasión, si bien no es tanto un tema, una problemática del día a día, esto sí habla sobre las muchas cosas que desde sociedad civil en nuestra comunidad tenemos que tener en cuenta para comunicar nuestros mensajes y llamar a la acción a las personas aliadas, a nuestra comunidad, en fin, concientizar qué es lo que estamos viviendo como comunidad para generar los cambios necesarios, ¿no? Entonces, eso luego suele ser un poco el talón de Aquiles de nuestra comunidad, y para esto vamos a hablar con un gran invitado especial. Y el día de hoy me acompaña Andrés Forero, Campaigns Manager de Latinoamérica para All Out. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué rico verte como siempre, ahora sentados en podcast. Ahora por acá, digo, siempre andamos ahí conspirando. Ajá. Y pues bueno, aquí en esta ocasión vamos a tener una conversación que desde hace rato, pensando en este tema de cómo esto es un talón de Aquiles para nuestra comunidad, el cómo generamos esta conciencia digital principalmente, que es un espacio pues más fácil de pues llenar, bueno, no necesariamente fácil de llenar, pero es un poco más accesible, ¿no? Que medios tradicionales, etcétera. No sé, vamos a hablar un poco de eso, pero justo es un talón de Aquiles, particularmente en nuestra región, ¿no? En nuestro país, en nuestra región latinoamericana. Tú estás en Colombia, yo estoy en México. Aquí en Homosensual nos van a escuchar y a ver desde varias latitudes de nuestra región, pero pues ustedes desde All Out eh, tienen esta cercanía a nivel local con muchos países, muchas organizaciones, ¿no? Entonces, por ahí va la conversación del día de hoy, y para empezar, cuéntanos un poquito más de ti y cómo fue que llegaste a All Out y un poco de tu labor desde esta gran organización. Bueno, esa es una súper buena pregunta para empezar, porque yo la verdad, este es mi primer trabajo formal como activista LGBT, y pues también es un gran privilegio poder decir que hacer activismo es mi trabajo. Pero bueno, mi nombre es Andrés Forero Ordóñez. Yo nací en un pueblo muy chiquito al sur de Colombia. Actualmente estoy ubicado en Bogotá. Desde acá trabajo, y mi rol un poco es coordinar justamente el trabajo de la organización en América Latina. ¿Cómo llegué yo a All Out? Bueno, yo ya después de salir del closet y reconocerme como gay, yo creo que eso para cada persona es un proceso muy distinto, pero a la vez es un proceso muy íntimo. Y me puse a pensar bastante en cuáles eran los, por así decirlo, lo que hoy me permite sentirme relativamente libre en Colombia y pues en el mundo. Y pues por supuesto, detrás de mi lucha como persona LGBT han habido muchísimas otras personas que han luchado por todos los derechos de los cuales hoy yo gozo. Y yo dije, bueno, para mí el sentido que tiene ser un hombre gay y también ser un hombre o una persona que haga este tipo, o sea, que le interese un poco como la sociedad, que le interese el futuro de América Latina, el futuro pues, de nuestro planeta, ya si nos ponemos así de grandes con la conversación. Creo que lo coherente es que yo también me informe y también entienda cuáles son las luchas vigentes de las personas LGBT en varios países, ¿no? Entonces empecé a interesarme más por el activismo, empecé sobre todo a empaparme de lo que era el mundo LGBT. Yo te digo que hace 1 año y medio a hoy, o sea, comenzando la pandemia, fue que empezó todo esto, y yo dije, bueno, vamos a ver. Empecé a adentrarme más en este ambiente. Yo antes tenía un trabajo en una compañía que se dedica a hacer soluciones tecnológicas, imagínate, o sea, el cambio fue bastante radical. Yo estaba en el mundo corporativo y hablaba con presidentes y vicepresidentes. Y recibí la oferta, apliqué. La verdad, el proceso de aplicación fue bastante enriquecedor porque aprendí muchísimo, me preparé mucho. Pues la verdad tuve la fortuna inmensa de lograr vincularme, y desde ahí hemos empezado
a trabajar por esta región. Este cargo que yo ocupo, que se llama Campaigns Manager, o bueno, coordinador o gerente de campañas, como le quieran decir, comenzó justamente conmigo. Yo soy la primera persona que lo está ocupando y mi rol sobre todo es llevar el trabajo de la organización o empezar a desarrollar el trabajo de All Out en diferentes regiones o en diferentes países de América Latina. Particularmente ahora estamos enfocados en Colombia y en México, pero también hemos tenido trabajo en otros lugares a lo largo de este tiempo que pues, bueno, luego les puedo contar para no extenderme mucho. Y ya. Así genial, entonces tú seguramente has tenido como, pues sí, a lo mejor no la oportunidad de haberte metido en temas de activismo, siempre hay el interés de, aparte también siendo una persona que va ganando espacios, va saliendo del closet, dice un amigo, eres activista hormiga, ¿no? O sea, de poquito a poquito vas ayudando a cambiar mentes y corazones en tus propios espacios, pero que esto sea tu primer trabajo tal cual como en temas de activismo, pues son un poco las grandes ligas, ¿no? Entonces, aquí bueno, también reconociendo que particularmente en la última década, ¿no? Ha habido un incremento muy, muy fuerte de los avances, de la visibilidad, del reconocimiento de nuestras identidades, historias. O sea, en It Gets Better, por ejemplo, llevamos globalmente desde 2010, ¿no? que existimos, y en ese entonces iniciamos en respuesta a lo que vimos una falta de visibilidad y conexión con jóvenes LGBT, ¿no? Pero pues ha mejorado obviamente las cosas. No estamos en la utopía todavía, no estamos en ese ideal, pero definitivamente hemos ganado muchos espacios y conectado mejor con jóvenes y las muchas otras intersecciones en nuestra comunidad. Sin embargo, ¿no? Creo que también el hecho que It Gets Better, en nuestro caso, seguimos existiendo y como llegando a otros países, que iniciativas como All Out se fortalezcan, sigan creciendo. O sea, responde a que pese al progreso siga habiendo pues mucho trabajo por hacer, ¿no? Y cuéntanos un poco de dónde un poco viene la iniciativa de All Out, ¿no? Y por qué es tan importante el día de hoy que iniciativas como All Out existan. Bueno, yo creo que antes de contestar esta pregunta, de algo que dijiste recién, yo pienso que todas las personas LGBT tienen de alguna manera una responsabilidad con hacer una forma de activismo, ¿no? O sea, no se trata de que todas las personas salgamos a las calles siempre o que pues estemos un poco como en la línea más en el frontline, sino es entender cómo es tu activismo, o sea, cómo es el activismo que tú como persona LGBT estás haciendo, pero para mí la pregunta importante es, ¿lo estás haciendo? Justo porque el camino que tenemos es larguísimo. O sea, las batallas que tenemos aún por librar, todos los derechos que tenemos por reclamar en todo el mundo es muchísimo tiempo y pues tristemente yo creo que ni tú ni yo vamos a estar para ver que todo esto cambie. Entonces por eso justamente digo que es importante que sigamos haciendo este activismo de distintas formas, ¿no? Entonces ahora sí a tu pregunta, ¿de dónde viene All Out? Bueno, All Out nace justamente con esta idea de crear un movimiento global por los derechos de las personas LGBT. Y cuando hablamos de un movimiento yo lo pienso mucho en, iba a decir ejército, pero no me gusta la palabra, entonces voy a decir un grupo muy grande de personas, todas unidas por un mismo propósito, que pues en este caso es la defensa de los derechos de las personas LGBT. Nosotros, bueno, la organización nace en los Estados Unidos en el año 2010, hace 10 años, justamente con esta idea de crear un mundo en el que nadie tenga que renunciar a su libertad o a su seguridad por ser quien es o amar a quien ama. Entonces empezamos para mí es lo que es magnificar o amplificar causas LGBT alrededor del mundo. El trabajo de la organización empezó en los Estados Unidos, pero se fue desplazando pues según las necesidades, porque ya viste que esto no es un tema que tenga límites geográficos, sino es un tema de absolutamente todo el mundo. Y con eso hemos estado teniendo victorias en distintos países. Cuando digo victorias es campañas que hemos corrido que han logrado la petición que tenían. Hemos hecho campañas en África, hemos hecho campañas en Europa, hemos hecho campañas en Brasil, en Asia, en los Estados Unidos y también hemos hecho más recientemente campañas en América Latina. Y creo que
me gustaría hacer el énfasis sobre todo en la parte que te comentaba del movimiento. ¿Por qué no quise utilizar la palabra ejército? Bueno, ya porque está más que todo relacionado con una milicia. Pero este grupo de personas no son solamente las personas LGBT, sino que All Out también se enfoca en buscar llegar a lo que nosotros llamamos la mitad móvil o the movable middle, como lo expone GLAAD, que son básicamente estas personas que aún no están completamente del otro lado, por así decirlo, antiderechos, entre comillas, pero tampoco son personas directamente LGBT o aliadas, sino son estas personas que están en la mitad, escuchando y recibiendo información que los medios de comunicación entregan, y son las personas que, entre comillas, hay que persuadir para que se vengan un poco al lado, que se conviertan en personas que apoyan nuestros derechos. Entonces, por eso creo que parte importante, sobre todo del movimiento que All Out es y sobre todo de lo que All Out hace, es que nosotros creamos campañas LGBT no solo para mostrar a las personas LGBT, sino también para mostrar a las personas en su esencia más pura de personas. Me explico. En términos de comunicación, lo que nosotros hacemos es escribir los textos y hacer toda la estrategia un poco pensando no solamente en Andrés como gay, sino pensando en ese amigo cis, hetero, que de pronto tiene todos los privilegios y no ha visto pues la importancia de la lucha de nuestros derechos, o incluso en mi abuelita o en mi tía, que bueno, yo para ella hablarle de derechos LGBT tengo que hacer no sé, tengo que abordarle de una manera mucho más sencilla, una manera mucho más práctica y decirle, abuelita, es que estos son mis derechos, son los derechos de su nieto, no del gay que usted ve por allá lejos, porque al fin y al cabo las personas LGBT, mucho más de ser personas LGBT, somos hijos. Bueno, yo soy hijo, soy amigo, soy hermano, soy tío y también soy un hombre gay ya. Entonces, es también apelar a esa parte un poco más amplia de lo que significa la lucha por nuestros derechos. Y ahí es donde está All Out. All Out está encontrando estas pequeñas causas y llevándolas a millones de videos para que no solamente las personas LGBT las apoyen, sino absolutamente la mayor cantidad de personas que podamos sumar a este movimiento. Fíjate que ahí con el tema de trabajar con esas, con lo que le llaman, ¿no? De movable needle, de a la gente que puedas persuadir, ¿no? Las mentes y corazones que puedas ganar en estas conversaciones, es algo que creo que por eso también veo mucho match en colaboraciones como entre It Gets Better y All Out, porque entre que contamos historias, lo hacemos de maneras muy distintas, ¿no? Ustedes cuentan historias de justo qué es la problemática que están abordando para concientizar en por qué es importante mostrar tu solidaridad, y eso puede ser una firma, puede ser que dones algo, eso puede ser muchos call to actions que ustedes hacen, ¿no? Pero justo aquí pensando ahorita vamos a adentrarnos más adelante sobre un poco el detrás de escenas que ustedes como organización que concientiza y arma estas campañas, ¿no? Ya nos contabas un poco el detrás de escenas, pero pensando en la sociedad civil LGBT, ¿no? En el movimiento LGBT, creo que es eso justo esta infraestructura, ¿no? De comunicaciones, de marketing, de muchas veces por cuestión de recursos, ¿no? O sea, no tampoco es que no querramos hacer las cosas, muchas veces tiene que ver con qué tienes a tu alcance y qué gente está en tu equipo que tenga este conocimiento. Pero creo que es mucho el talón de Aquiles de cuando queremos elevar un mensaje y que muchas veces, o sea, tú ahorita que decías, bueno, a mi abuelita le tengo que hablar de cierta forma porque no le voy a hablar en doctorado LGBT, ¿no? Y que creo que eso es muchas veces en donde a veces mucho del movimiento nos perdemos, ¿no? En el discurso, en lo que sí es importante nombrar muchas cosas, pero a la hora de dar un mensaje clave y buscar concientizar a estas personas que, como dices, son apáticas, pero no necesariamente no es de que no tengan empatía, simplemente pues no se les ha llegado, ¿no? No les ha tocado el tema. ¿Qué es lo que tú ves en nuestra región? Hablemos de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué es donde te concentras? Pero ¿qué es lo que tú ves primero de
las áreas de oportunidad, estos detalles que a lo mejor muchas organizaciones y colectivos cuando se acercan a ustedes ves que no consideran o que no han podido abarcar, te digo, puede ser tema de recursos, gente, lo que sea, esas áreas de oportunidad para poder a lo mejor por su lado llegar más fácilmente a colocar sus temas y por el otro lado, ¿qué fortalezas ves en la región, ¿no? A la hora de tener estas colaboraciones con ustedes. Bueno, yo tengo muchas ideas en la cabeza, pero lo que puedo pensar de primerazo es, y ya Alex, tú me interrumpes, es que en principio América Latina es un continente bastante particular porque, ya sabes, tenemos todas estas similitudes entre los países, pero a la vez tenemos una historia que ha tenido tanta, no sé, de aquí, de allá, por supuesto, las comunidades indígenas, los procesos de colonización, después un poco las dictaduras, mejor dicho, toda la historia de América Latina es tan diversa, tan fascinante, pero a la vez es una historia que está tan mezclada y que siento que un poco lo que está pasando ahora en América Latina es que las personas en cada país nos estamos sentando a ver nuestra historia con otra perspectiva, con una perspectiva de pronto un poco más conectada con el continente americano y no tanto con una idea más colonial, pero bueno, esa es conversación para otro tema. Yo siento que justamente en ese mismo despertar general también las personas LGBT hemos empezado a cuestionarnos más sobre cuáles son los derechos que nos han entregado y sobre todo cuáles son las batallas que queremos librar bajo esta narrativa latinoamericana, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es una gran fortaleza que hemos visto, yo diría, en los últimos 10 años. Igual no olvidemos que la lucha por los derechos LGBT es una lucha demasiado reciente, es una lucha que no tiene más de 100 años. Entonces, volviendo al tema de América Latina, acá hemos visto sobre todo a muchas juventudes que se han levantado, que han alzado su voz, que han dicho, yo no estoy de acuerdo con estos gobiernos, este gobierno no me representa y por eso yo voy a crear un movimiento hasta que este gobierno me escuche. Y ahí ves, no solamente ves la aparición de movimientos ciudadanos, particularmente aquí en Colombia con lo que está pasando actualmente con este paro nacional, pero lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Honduras, en El Salvador, en Perú, en bastantes países, de personas que dicen, no quiero que esto siga sucediendo, ¿no? Y también lo otro que rescato sobre todo es que, o sea, de esta insatisfacción frente al sistema opresor, se han creado nuevos canales, se han abierto sobre todo, pues la conectividad ha permitido que más personas se enteren de lo que está pasando, que se creen más medios independientes, que ya la información no esté centralizada en los grandes medios de comunicación, sino que cada vez más hay más periodismo independiente y más periodismo de calle. Y ese periodismo de calle, ese exceso de conectividad, también un poco este despertar latinoamericano que siento que estamos viviendo de nuevo, porque no digo que no haya pasado antes, sino que, tú sabes, va por olas. Estas tres cosas, que por supuesto están muy relacionadas, también han permitido que las personas LGBT nos levantemos y digamos, tenemos que luchar por nuestros derechos. Y entre más nos levantamos, más vemos que hay una cantidad de vacíos legales, que hay una cantidad de leyes que no existen, que no hay políticas públicas LGBT. Entonces, si me preguntas cuál es la fortaleza de nuestra región latinoamericana, creo que esa misma fatiga o un poco ese cansancio, que es algo que he hablado con un par de personas de lo que significa ser de América Latina, esa misma es nuestra fortaleza en ese momento, porque es la que nos permite verlo un poco como una gasolina. Y también, no sé cómo sea en tu caso, pero yo pues crecí sobre todo escuchando historias sobre la violencia en Colombia. Para toda persona en Colombia la violencia ha sido algo muy presente. Entonces creo que también este despertar y lo que te decía, que esta fortaleza nuestra como latinoamericanas es justamente la oportunidad más grande que tenemos, porque es la oportunidad que tenemos de construir historias que representen a las personas LGBT en medios masivos, de contar historias de personas LGBT a lo largo del continente y que sobre todo cada persona en América Latina o que todas las personas latinoamericanas empaticemos con el resto de personas LGBT y con el resto de historias LGBT que están ocurriendo, ¿no? Porque, como decía al principio, el tema con América Latina es que tenemos una historia tan diversa y tenemos niveles de desigualdades tan altos que para una persona que está en una esfera determinada de la sociedad es muy fácil
nunca darse por enterada de algo que está sucediendo incluso en su misma ciudad, que está atacando a la comunidad LGBT, sobre todo aquí en Colombia. El año pasado, en julio, tuvimos el caso de un chico de 18 años cuyo brazo fue cortado en un ataque de odio por otro muchacho de 18 años, solo porque era gay. Entonces yo digo, tenemos que enterarnos de más cosas, tenemos que contar estas historias y también tenemos que empatizar con nuestra realidad. Y la forma más bonita de hacerla, como decías ahorita, es contando historias, es compartiendo realidades. Tristemente muchas de ellas son historias de muerte o historias de crímenes, historias de violencia, pero también hay muchísimas historias que cada día nos conectan más con nuestra diversidad y con quién somos. Entonces, por ejemplo, algo que me ha encantado de la temporada de protestas aquí en Colombia, porque puedo decir que tenemos temporadas, que es lindísimo, es todo o sea, el uso del voguing ahora como una forma de protesta, ¿no? Estas personas ahora que están haciendo voguing delante de la policía antimotines, como una forma de resistencia, una forma de liberación, la música, el arte, todo me parece pues fantástico que eso lo estemos viendo y tenemos que aprovechar esa gasolina, no podemos perderla, así es como tenemos que seguir de aquí para adelante. Y no sé si contesté las dos preguntas. Sí, no. De hecho, creo que también a veces desde It Gets Better hay gente que pueda pensar que estamos como reforzando un mensaje de que ya todo está bien, ya todo está color de rosa, ¿no? Ya lo logramos, ya todo está bien. Cuando realmente pensando en cómo nos hemos expandido en otras regiones, o sea, estamos presentes en Brasil, en México, en la India, en Rusia, en lugares donde la cosa no está ideal, ¿no? O sea, no es Escandinavia, ¿no? En temas de derechos y estabilidad y todo lo que uno podría aspirar, ¿no? Y creo que, bueno, parte de nuestra misión está el empoderamiento, ¿no? De jóvenes LGBT. Estamos muy enfocados en juventudes, pero ese elemento de empoderamiento, que sí, a lo mejor es una palabra muy choteada, ya muy usada, sí, a lo mejor hay mucho que criticar porque se refuerza estos temas de pues dinámicas de poder, ¿no? Y sobre quién te estás empoderando, ¿no? Que he escuchado reflexiones muy interesantes de naciones indígenas en nuestro país, de personas de la diversidad en estas comunidades, ¿no? Entonces hay mucho que reflexionar sobre eso, pero creo que lo que señalas sobre lo que en nuestro movimiento históricamente nos ha motivado, ¿no? Nos ha impulsado es justo en gran parte la indignación del trato que recibimos y de cómo el Estado por lo general es quien refuerza estas violencias, ¿no? Entonces, totalmente coincido con esa reflexión, ¿no? Muchas veces es sobre lo negativo que de ahí eso se vuelve gasolina, ¿no? Y ya llevándonos un poco más sobre el detrás de escenas de ustedes, porque esto en particular, digo, más allá que vamos a abordar cómo pueden conectar con ustedes, creo que también quienes nos puedan escuchar, si en su estado, si en su comunidad, su ciudad, su pueblo, su villa, en donde nos estén escuchando, siempre hay estos temas, siempre están estas conversaciones, siempre hay pendientes por avanzar, ¿no? Y hay gente que se organiza en muchas latitudes, ¿no? O sea, esto va más allá de las grandes urbes y de las capitales de nuestra región. ¿Qué es lo que ustedes consideran a la hora de abordar una problemática de alguien que les busca por un tema particular en su región, ¿no? Para armar esta campaña, un poco para que nos desmenuces ese árbol de acciones que ustedes van a tomar y que a lo mejor, o sea, no es inventar el hilo negro, pero es la fórmula que ustedes han llevado a cabo y que obviamente todo esto se va perfeccionando con el tiempo y cada campaña seguramente les da aprendizajes muy particulares, ¿no? Pero ¿cuál es ese básico, ese esqueleto de cosas que ustedes consideran, en particular para quienes a lo mejor no tengan necesariamente los recursos o necesariamente
sepan por dónde empezar, ¿no? Qué es lo que tengan que considerar a la hora de armar una campaña, porque te lo decía al inicio, muchas veces veo que de repente salen iniciativas con las mejores intenciones y la urgencia que amerita salir y decir y querer jalar gente a tu causa, pero a veces se pierden muchas cosas por no considerar lo amplio que significa una campaña, lo que significa armar una campaña, ¿no? Y dices, no, eso lo que hiciste fue como usar un megáfono en ese momento, ¿no? Tuitaste algo, pero se perdió, o sea, se quedó en ese momento, ¿no? No hubo una continuidad. ¿Cuál es ese detrás de escenas para ustedes? Bueno, creo que... No creo. A ver, la primera, o sea, primero tengo un par de reflexiones que hacerte sobre tu pregunta, y es que, por ejemplo, cuando yo me vinculé a la organización, recuerdo que estaba hablando con una persona y me decían, ay, pero pues sí, o sea, ustedes recogen firmas y yo también como que dije, bueno, sí recogemos firmas y yo pienso que es muy importante entender que una firma no es solamente una firma y ya, sino que una firma siempre hace parte de una estrategia más grande, de un despliegue en pro de una causa o en pro de una petición, ¿no? O sea, las firmas son solamente un vehículo para comunicar una idea, pero no es que sean, por supuesto, la estrategia final. Claro que si recogemos 300.000 firmas, bueno, está fantástico, pero no es lo único en lo que pensamos. Y eso justamente es porque cuando hacemos algún tipo de campaña de activismo, pues en especial por los derechos LGBT, hay que pensar en un todo y hay que pensar sobre todo cuál es el punto de llegada, ¿no? Porque a veces cuando se lanzan las campañas se lanzan, pero no se lanzan sin saber cuándo van a terminar ni cuáles son las condiciones de satisfacción o, por ejemplo, cuál es justamente ese objetivo claro al cual queremos llegar. Y ustedes dirán, bueno, el objetivo es que se legalice, no sé, el matrimonio igualitario o que se legalice la adopción homoparental, claro, pero no siempre con una campaña vamos a lograr vamos a lograr que esta gran ley o que esta gran política pública se apruebe, sino que usualmente hay pasos para llegar hasta este objetivo final, ¿no? Entonces, como con este paradigma de entender que este es un camino largo y que siempre tenemos que tener un objetivo concreto, bueno, ahí sí te contesto con las 3 cosas más importantes que nosotros siempre un poco vemos antes de rodar una campaña. La primera es lo que nosotros llamamos teoría del cambio, Theory of Change en inglés, y pues un poco la forma de explicar esto es por qué miles de voces harían la diferencia en esta campaña. Entonces te pongo un ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de la petición por el matrimonio igualitario en Yucatán. Por supuesto que hace sentido que nosotros le podamos decir a la Suprema Corte que más de 20.000 personas de todo el mundo han alzado su voz justamente para que la Suprema Corte apruebe o legalice el matrimonio igualitario en el estado de Yucatán. Un ejemplo similar en Bolivia, logramos que 40.000 personas firmaran nuestra petición para que se reconociera la primera unión de una pareja del mismo sexo en Bolivia. Se logró, pero pues efectivamente sabíamos que sí hay una diferencia entre que yo llegue a las autoridades con 40.000 personas en mi bolsillo a que yo llegue sin absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la primera, como lo más importante que tenemos en cuenta es por qué miles de voces harían la diferencia en esta causa. Y la segunda es, antes de lanzar una campaña siempre tenemos, por supuesto, un panorama local muy claro de lo que está pasando en el lugar, ¿no? Trabajamos con organizaciones locales para entender en el sitio cuál es el contexto actual, político, etcétera. Y lo tercero y más importante, pues bueno, no, las 3 son muy importantes, pero la tercera es igual de importante y es pensar en tácticas que llamen la atención, porque como ya te dije antes, para llegar a esta mitad móvil tenemos que llamar la atención de las personas y tenemos que cruzar esa frontera de llamar la atención de las personas LGBT e ir más allá para que la mayor cantidad de personas se den cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, algo súper importante que también me gustaría que las personas que nos escuchan se quedaran con ellos, que siempre que hacemos algún tipo de activismo o comunicamos sobre todo un evento negativo o algo malo, siempre tenemos que darle a las personas algo para hacer. Y creo que esa es la explicación detrás de todo este tema de las firmas de peticiones, y es que si yo llego a ti a contarte una violación de derechos humanos o cualquier tipo de atrocidad,
mi responsabilidad como difusor, o mejor dicho, como persona que te está contando esta noticia, es entregarte a ti algo para hacer, que en este caso es firmar. Pero ya acá podemos encender nuestra imaginación y pensar en otras formas en las cuales las personas pueden interactuar, pero lo importante es siempre entregarle a la gente algo que pueda hacer con lo que tú les estás diciendo. Súper. Esa parte creo que es súper importante de que lo compartas, porque creo que a veces también un talón de Aquiles en sociedad civil es el que no necesariamente tenemos estas conversaciones de cómo hacemos lo que hacemos y qué consideramos importante y por qué, ¿no? Hay siempre, al menos creo que cuando yo inicié en temas de activismo, sentía que había como esta desconexión entre generaciones porque hay mucho celo sobre lo que es tu trabajo, ¿no? Y de lo que has aprendido y lo que te ha costado. Pero justo si queremos que las cosas tengan esta progresividad, ¿no? Y que continúen los esfuerzos, esté quien esté, es súper valioso que compartas eso. Y por un lado, digo, eso es muy la fórmula y lo que ustedes consideran como importante, pero yo creo que quienes nos escuchen en sus propias trincheras con los temas que están considerando, algo que creo que en esta explicación que das del detrás de escenas de All Out es, yo veo como hilo conductor las diferentes formas de ganar personas aliadas, ¿no? Entonces, para ustedes, por la plataforma que tienen, el trabajo en lo que se enfocan, los recursos, que si las firmas, que si las campañas, que si estas llamadas de acción que ustedes tienen en particular, eso habla de lo que son ustedes como organización, ¿no? Pero esto, personas que nos estén escuchando, que estén pensando en lanzar algún tipo de iniciativa, pues van a tener que plantearse qué significan eso de Theory of Change para ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que, qué tipo de solidaridad, de quiénes son esas personas clave que van a necesitar buscar para que se sumen, ¿no? O sea, ganar esas voces que compensen las muchas barreras que ustedes puedan tener, ¿no? Y por supuesto, poner en la mesa de que se van a poder también conectar con ustedes. Y con eso quisiera ir cerrando. ¿Cómo puede la gente conectar con All Out? ¿Y quién puede hacer una petición? ¿Cómo pueden sumar aquí estos esfuerzos con ustedes? Bueno, lo primero que les quiero contar, aprovechando, como decimos aquí en Colombia, el papayazo, es que All Out ahora está haciendo un concurso global de fotografía LGBT, justamente buscando historias de personas LGBT. Lo estamos haciendo en alianza con MTV, y uno de los premios mayores es proyectar la fotografía ganadora en el Times Square de Nueva York, ¿no? Entonces es una oportunidad muy grande de visibilizar a las personas LGBT, a las personas que nos estén escuchando. Si hay alguna de ustedes hace fotos y quiere visibilidad, bueno, está bienvenísimo que apliquen. Y pues cualquier organización o cualquier persona que haga derechos, o sea, que luche por los derechos LGBT puede acercarse a nosotros, no solamente firmando peticiones, sino también creando peticiones, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma solamente creada para hacer peticiones por los derechos LGBT. Es súper fácil, se demoran 10 minutos haciéndolo, pueden navegarla. Entonces, ya para hacer la respuesta más concreta, les invito a que nos visiten en allout.org. All Out se escribe ALLOUT.org. También pueden suscribirse, sobre todo para recibir las actualizaciones sobre nuestras campañas. Es algo muy importante que estén enterados de lo que está pasando a nivel mundial por los derechos LGBT. Ahí mismo en la página se pueden suscribir, y si quieren crear una petición, ahí mismo también en la página pueden hacer allout.org. O también, si me quieren escribir directamente a mí con alguna pregunta o algo que quieran de pronto decirme, mi correo es andres@allout.org. Perfecto, Andrés. Muchas gracias por compartirnos esto y por lo que haces. También el acompañamiento. Mencionaste la petición del tema del matrimonio igualitario en el caso de Yucatán. Y sí, toda mi gratitud por el acompañamiento que nos has dado acá en la región.
Muchas gracias por conectar, y va a haber más oportunidades para que retomemos aquí el hilo, y feliz inicio del mes del orgullo, que contigo arrancamos el mes del orgullo aquí así que quieres hablar de... Bueno, pues muchas gracias a ti, Alex. Ya sabes que te tengo un cariño grande y me alegra mucho poder seguir ayudándoles con todos los proyectos y todas las iniciativas que hay en México. Bueno, y acá súper feliz de sentarme de nuevo contigo, ¿no? Yo hablo muchísimo, entonces cuando quieras hablar, yo puedo seguir hablando todo lo que perfecto. quieras. Perfecto, así lo haremos. Y mil gracias a las personas que se conectaron esta semana de nuevo aquí. Así que quieres hablar nos pueden encontrar en Homosensual, en Facebook Watch, en YouTube. Está esto también en podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos lados. A mí me pueden encontrar como Alex-Oroe en Twitter y en Instagram. Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema, con una persona invitada. Muchas gracias por conectarse, suscríbanse, mándenos sus sugerencias de temas. Ahí vamos a estarles leyendo. Muchas gracias y feliz inicio del mes del orgullo. Nos vemos la próxima semana. Bye.